¿Cuál es el valor de una vida humana? Esa suele ser una pregunta retórica, ¿no es así? ¿Cuál es el valor de una vida humana? ¿Podemos asignar un valor monetario a una vida humana, a un alma humana? ¿Puedes ponerle un precio como lo harías con una botella de agua, una botella de aceite para motor, una pantalla de lámpara o un bote de pesca? ¿Eso es posible? ¿Algunas vidas valen más que otras? Estas son preguntas filosóficas que la gente se ha estado planteando en voz alta desde hace siglos. ¿Recuerdas esa sensación de ser adolescente? ¿Recuerdas cómo era cuando tu cuerpo era nuevo y reluciente? ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas la época antes del trabajo, las cuentas y toda la responsabilidad de tener que hacerte cargo de otras personas? ¿Recuerdas esa sensación? ¿Recuerdas cómo era tener ese largo camino de la vida extendiéndose frente a ti y todas las posibilidades? No. Sin saber cuáles eran, pero emocionado por el viaje. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas el último día de clases? ¿Recuerdas el inicio de las vacaciones de verano, dormir hasta tarde, los trabajos de verano, las luciérnagas, los duraznos frescos? Y la casa de la abuela, las resbaladillas con agua. ¿Recuerdas el olor del pasto recién cortado? Playas sin responsabilidades, ¿cómo le pones precio a eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo le das valor a eso? Tengo una hija de 15 años y un hijo de 18. Están en esa etapa de la vida. Y si me pongo demasiado poético es porque a veces les tengo envidia. Y estar en esa etapa y tener todo ese largo camino de la vida por delante y todas las posibilidades. Toda una aventura por delante, ¿verdad? Pero si pudiera subirme a una máquina del tiempo y volver a tener 14 años, no creo que lo haría porque también recuerdo las dificultades de esa época. Recuerdo cuando tenía 14 años y un triste recordatorio de que ya no los tengo es que a veces veo la cámara y veo mi cara ahí arriba y digo, ¿quién demonios es ese? ¿De dónde salieron esas arrugas? ¿De dónde salió ese cabello canoso? Pero sí recuerdo haber sido un chico de 14 años. Y si pudiera, no creo que volvería a ser un chico de 14 años. Porque recuerdo las dificultades de ser un chico de 14 años. Recuerdo la idea de tratar de descubrir cuál es mi identidad. ¿Cuál es mi personalidad, de todos modos? ¿Quién soy? ¿Dónde encajo? ¿Cómo puedo ser cool? Hasta el día de hoy todavía recuerdo cosas que hice que me hacen negar con la cabeza. Cosas que yo realmente lamento. Cosas que fueron poco sensatas. Cosas que fueron imprudentes y peligrosas. Cosas que simplemente fueron tontas. No era fácil ser un chico de 14 años y eso fue en 1993. Pero de eso se trata ser niño. De eso se trata ser un chico de 14 años, de cometer errores. Y con suerte aprender de ellos, ¿verdad? ¿No se supone que de eso se trata crecer? No me parecía mucho a Cyrus. Y creo que eso es obvio para todos aquí. Crecimos en diferentes partes de Colombia. Tuvimos experiencias diferentes, fuimos a escuelas diferentes, crecimos bajo circunstancias diferentes, tiempos diferentes. Parece que ambos éramos unos flacos de 14 años, hijos de padres divorciados, tratando de encontrar nuestro camino. Recuerdo que intentaba estar en esa línea entre ser un niño y tratar de entender qué significaba eso y cuál era mi lugar en el mundo. Y tratando de descubrir cómo ser un adolescente. Tratando de entender las cosas.
Y como dije, me parece que sería infinitamente más difícil ser un joven de 14 años en 2023 que en 1993. Simplemente hay cosas que existen ahora que eran inimaginables en aquel entonces, cuando yo tenía 14 años. Pero algunos de los desafíos más generales habrían sido los mismos. ¿Dónde encajo? ¿Cómo lo enfrento? Este habría sido ese momento nostálgico en la vida de Cyrus en mayo de 2023. Acababa de terminar el 8º grado. Y todos sabemos lo que sigue, 9º grado y la preparatoria y toda la locura que eso implica. Pero en este momento, en mayo de 2023, es verano. La primera semana de verano, ¿qué puede ser mejor que eso? ¿Cómo le pones precio a eso? Es la mejor época del año para un niño. Todavía faltan unos meses antes de que tenga que enfrentarse a esa época loca de 9º grado y la preparatoria. El domingo 28 de mayo de 2023 es el fin de semana del Día de los Caídos. Cyrus acababa de graduarse de la secundaria y era verano. ¿Por qué un chico de 14 años tiene un arma? Esto fue preguntado varias veces por mi amigo. Lo conozco desde que tenía 14 años, Jack Swarley. Pero él lo preguntó varias veces. Y supongo que lo preguntó como una pregunta literal que merecía una respuesta inmediata, concisa, directa y simple. Así fue como se planteó la pregunta, pero es una pregunta muy simple y merece una respuesta simple. Quizá no sea tan simple, pero quizá es una pregunta mucho más amplia a la que, como sociedad, eventualmente tendremos que sentarnos a buscar respuestas reales y posibles soluciones. Quizá es una pregunta cuya respuesta es tan compleja. Tiene tantas capas y está tan cargada que quizá no es algo que podamos resolver hoy mismo. Pero parece que desde que existen las armas, los niños han estado fascinados por ellas. La lectura obligatoria cuando yo estaba en la primaria era ¿Dónde crece el helecho rojo? Y todo se trataba de Billy y su arma y las hazañas y aventuras de Billy, de 10 años, y su rifle. Ya sabes, mis películas favoritas en ese entonces eran Tombstone y Jóvenes Pistoleros. Y Depredador y Terminator. Solo películas sobre armas y violencia. A los chicos les encanta. Agregué. Tantas películas, tantas imágenes, tantos videos musicales sobre armas, es que estamos en Estados Unidos. Es parte de la vida y a los chicos les encanta. Ni siquiera puedes pasar diciembre sin ver una historia de Navidad y a Ralphie y su fascinación con el rifle Red Ryder es simplemente un hecho de la vida. Ahora, todo eso fue antes de Internet. Pero de nuevo, vivimos en Estados Unidos y para llevar eso un paso más allá. Cyrus y yo crecimos en el sur y tuvimos la bendición de crecer en el sur. ¿Verdad? Y las armas son simplemente parte de la vida, ¿no es así? Un arma apoyada en la esquina cuando yo crecía era tan emocionante como una sartén de hierro en la estufa o un cuchillo de carnicero en el fregadero. Es simplemente parte de nuestra vida. Y si eso es bueno o malo, no estoy aquí para hablar de eso, pero las armas son comunes y los niños se sienten atraídos por las armas, sea bueno o no. ¿Tenía Cyrus Wright una pistola en el bolsillo el 28 de mayo de 2023? No. ¿Era legal que Cyrus Wright tuviera una pistola en el bolsillo el 28 de mayo de 2023? No. ¿Alguien ha indicado que estaba bien, era legal o correcto? No. ¿Merecía morir? ¿Merecía morir? Recuerdo que mi abuelo me dejaba practicar con un rifle pequeño, calibre 22. Recuerdo que tenía 8 años disparando un rifle calibre 22. Recuerdo mi primera escopeta de un solo tiro calibre 4.10. Probablemente tenía unos 12 o 13 años cuando la recibí. Recuerdo ir al pequeño gabinete justo al lado de la cocina en la casa de mis abuelos y encontrar un pequeño revólver que él tenía ahí. Y recuerdo
bajarlo y recuerdo ir al estanque y disparar unas cuantas veces. Probablemente tenía unos 12 años. Y sabía que se suponía que no debía hacer eso. Y sabía que me metería en problemas si me atrapaban. Eso no me detuvo. Recuerdo todas esas cosas. Los chicos hacen cosas poco aconsejables y no siempre sensatas. Pero eso es parte de la vida. Esperamos que, a medida que crecemos, aprendamos algunas de estas cosas y las superemos. ¿Cyrus merecía morir? Cuando Cyrus Carmack Belton entró a esa gasolinera Shell en el 7441 de Park Lane Road alrededor de las 8 de la noche, el 28 de mayo de 2023, no tenía manera de saber que estaría muerto en unos 10 minutos. Lo vemos entrar a la gasolinera. Inmediatamente le piden que se quite la mochila. Una petición muy justa y él cumple de inmediato. No es grosero durante el encuentro. Hace lo que le piden que haga. Muy bien. Vemos a Alice revisar la base de datos de reconocimiento facial. Una vez que entra, escuchamos que se empleó la base de datos de reconocimiento facial en la gasolinera Shell. Y luego ella siguió con lo suyo o fingió estar ocupada mientras vigilaba a Cyrus mientras él caminaba por los pasillos. En algún momento, ella asoma la cabeza en la oficina donde está Rick. Se desconoce qué, en todo caso, le dijo. No lo sabemos. Pero Alice y Andy continuaron observando a Cyrus mientras caminaba de un lado a otro por los pasillos. Finalmente va hacia donde están las botellas de agua. Tenía que saber que lo estaban observando, ¿verdad? Digo, no creo que Alice estuviera haciendo... No. Es desconocido, o realmente no estaba ocultando lo que estaba haciendo. Sacó 4 botellas de agua, volvió a meter 4 botellas de agua. Lo captaron en cámara desde varios ángulos haciendo eso, y las cámaras no mienten. Las cámaras no cometen errores. Habría tomado unos 17 segundos verlo en ese dispensador de agua. Si Rick Chow hubiera decidido hacer eso, unos 17 segundos de su tiempo, 17 segundos para confirmar que no tomó nada. El hecho de que Rick Chow no hiciera esto le costará la vida a Cyrus. Miles y miles de dólares en tecnología al alcance de Rick Chow. Y él elige actuar con ira. Cyrus sería un estudiante de último año si aún estuviera vivo. Estaría entrando a su último año de preparatoria. Si Rick Chow se hubiera tomado unos 17 minutos para revisar las grabaciones. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Mientras me daba la vuelta desde el dispensador de agua, Alice y Andy empezaron a preguntarle si había puesto una botella de agua en su bolsillo. $1, 114 libras, 130 yardas, 21 gramos. ¿Lucha o huida? Seguro has escuchado ese término, ¿no? Es una reacción fisiológica, ¿verdad? Está arraigada en nosotros desde, ya sabes, cuando éramos hombres de las cavernas, supongo, básicamente. Y es un instinto, es una reacción que ocurre en situaciones donde hay una amenaza. ¿De acuerdo? Si Cyrus es un tipo rudo, ¿verdad? Si Cyrus es un matón, ¿verdad? Si Cyrus es un pistolero, ¿verdad? Si él es ese tipo, ¿de acuerdo? Si él es ese tipo, ahora es cuando lo verías. Ahora es cuando sacaría esa pistola y la apuntaría. Si él fuera ese tipo, ¿verdad? Él no es ese tipo. Él es un niño. Él no saca su pistola, no maldice ni le falta el respeto a nadie, recoge su mochila.
Él baja la cabeza y sale. Si fuera un peleador, ahora sería la oportunidad para enfrentarse a cualquiera. Si alguna vez tuvo la intención de usar la pistola, habría sido justo aquí. Pero este es el momento en que debe prevalecer la cordura. Aquí debió haber prevalecido la reflexión serena. La reflexión debió haber ocurrido. Este es el momento en que los adultos deben comportarse como adultos. Aquí pudo haber terminado todo. Él pudo haberse ido. Él sería un chico esperando con ansias su último año de preparatoria. Sí, pero una madre y un padre que todavía tendrían a su pequeño hijo. $1, 114 libras. 17 segundos, un segundo. 21 gramos. Toda una vida por delante. Potencial desconocido, éxito, fracaso, redención. Decisiones. ¿Sabes la decisión que tomó Rick Chow? Ahora está grabada en el tiempo. Se repite como una mala película. Ya la has visto antes, ya conoces el final. Él hizo lo que hizo y por eso todos estamos aquí hoy. Déjalo ir, solo déjalo ir. No necesitamos estar aquí hoy. Deja ir al chico. ¿Qué tienes que perder? ¿Cuál es el valor de la vida humana? Para el 28 de mayo de 2023, Rick G. Tidwell era dueño y operaba esa gasolinera desde hacía más de 10 años. No era su primer día en el trabajo. ¿Por qué no llamar al 911? Toma un segundo. Andy lo dijo él mismo. Toma un segundo. Para llamar al 911. Mejor aún, ¿por qué no revisamos la grabación de video? Si creemos que el chico tomó algo, ¿por qué no revisamos esa grabación de video? Porque entonces nos daríamos cuenta de que ni siquiera necesitamos llamar al 911. Él nunca hizo nada. Lo habríamos sabido de inmediato. Todo esto al alcance de tu mano. En cambio, eliges actuar con ira. Eliges tomar decisiones apresuradas en un instante. Y estás completamente equivocado. Pero en aras del argumento, digamos que él cometió el abominable crimen de robar una botella de agua de $1. Supongamos que hizo eso. Okay. Bueno, ¿recuerdas el muro de la vergüenza? ¿Recuerdas el testimonio sobre todas las fotos por toda la tienda de varias personas que habían sido sospechosas de robar en la tienda y... Lo que hacemos en la gasolinera Shell es que les tomamos una foto porque tenemos todas estas cámaras de las que podemos sacar todas esas fotos y luego la ponemos en el muro de la vergüenza.
Y eso es lo que hacemos, los avergonzamos. Pero también si regresan podemos confrontarlos. ¿Por qué no ponemos la foto de este niño ahí entonces? O sea, si robó agua, hagámoslo. Esa habría sido una mejor opción, ¿verdad? O tenemos todas estas fotos. Enviémoslas a las autoridades. Buscando a este tipo. Y por cierto, sabemos exactamente qué traía puesto. Y por cierto, él caminó por ese camino sin salida. No debería ser tan difícil para ustedes resolverlo. ¿Algo? Cualquier cosa habría sido mejor que esto. Él eligió perseguir a un chico de 8º grado. El muchacho estaba tan aterrorizado que salió corriendo y hasta perdió un zapato. Y siguió corriendo. El muchacho estaba tan aterrorizado. Está perdiendo ropa. Se le cae el teléfono. Se le cae el teléfono de su mamá. Pero sigue corriendo. ¿No habría sido esa otra gran oportunidad para que se detuvieran? Escucha, hemos asustado tanto a este niño que hasta se le salieron los zapatos. Detengamos la locura aquí mismo. Vamos a dar la vuelta. Vámonos de vuelta a la gasolinera Shell. ¿Qué estamos haciendo siquiera? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pero no, siguen rastreándolo, persiguiendo al chico. Y luego se da una caída fuerte. Y golpea el suelo. ¿Y qué tal ahora? ¿No habría sido un buen momento para decir algo como: estamos asustando tanto a este chico que hasta está perdiendo los zapatos? Perdió su celular y ahora se lastimó. Eso ya es ir demasiado lejos. Hemos ido demasiado lejos. Pero no. 130 yardas, 114 libras, 390 pies, 1 segundo, 17 segundos, 21 gramos. ¿Por qué en el nombre de Dios 2 hombres adultos, uno armado, persiguen a un niño? Porque eso es lo que es 130 yardas. ¿Por qué en el nombre de Dios? Ponte Bryant tuvo que frenar porque no quería atropellarlo. Él salió corriendo frente a él en Spring Street. Papá dijo: voy a atrapar a ese chico. ¿Necesitas frenar? Él dice que pensó que era la policía. Sí, le dije: bueno, ¿por qué pensaste eso? Él dijo: porque uno de los tipos tenía una pistola. Y estaban persiguiendo a ese chico. Pensé que era la policía. Y eso también habría sido lo que Cyrus vio. Él no sabía por qué estos hombres lo estaban persiguiendo desde el principio, ni por qué le estaban gritando. Y ahora ve que uno de ellos tiene una pistola. Y se pregunta: ¿por qué me están persiguiendo estas personas? ¿Qué me van a hacer? Y está corriendo. Y Devontae Bryant dijo que no tenía nada en la mano. Lori Carson llegó al Remember. Esa es ella en ese BMW. Una abuela. Ella reconoció de inmediato que Cyrus era un niño. Ella dijo que parecía asustado. Parecía asustado. Él dijo que parecía que necesitaba ayuda. Él dijo que no tenía nada en la mano. Kennedy, Jasmine Broadwater y su hijo también. Él no tenía nada en la mano. Todos ellos observaron desde ángulos distintos. Ninguno de ellos conocía a Cyrus. Todos estaban muy seguros. El chico no tenía nada en la mano. Llevaba una mochila sobre el hombro izquierdo, que podemos ver en el video, tratando de sostenerse los pantalones mientras huía de estos hombres. Pero no tenía nada en la mano. ¿Cómo se ven 130 yardas? Bueno, se ve así.
Es una distancia larga. Es condenadamente larga. Son 130 yardas de más. $114 un segundo, $1, 21 gramos. Cyrus fue baleado en la espalda. Mientras corría, lejos de Richtown y Andy Chow, la bala entró en su parte baja de la espalda, justo a la derecha de su columna vertebral. Viajó hacia arriba. Verás, atravesó su pulmón, ¿ves? Entró en el ventrículo derecho de su corazón. Ahí se detuvo. Y esa trayectoria nos dice que estaba tratando de escapar hasta el final, tratando de huir del peligro. Murió asustado. Murió desangrándose. Y el último rostro que vio fue el de Rich. Se vio rodeado de extraños. Se asustó al lado de una carretera en medio de la nada en Estados Unidos. Murió joven. Murió por culpa de que niño le dispararon por la espalda. Hoy Rick Chow dice, bueno chicos, tuve que hacerlo. Tuve que matar a ese chico. Tuve que perseguirlo y simplemente tuve que dispararle. Él dice que su hijo gritó arma y que tuvo que disparar. Él te dice que estaba justificado en hacerlo. Y él dice, bueno, si te preguntas por qué disparé y maté a un niño por la espalda, es por la doctrina de defensa de terceros. Eso es lo que él te dice hoy. Y él estaba completamente equivocado el 28 de mayo, 2023. Y hoy sigue estando completamente equivocado. Entonces, ¿cuál es la ley de defensa de terceros? Hay 4 elementos. Que el Estado tiene que refutar uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero estos son los elementos que te harían recibir un cargo y determinar si estarías justificado en matar a alguien según la ley de defensa de terceros. Si alguno de estos es refutado, si cualquiera de ellos es refutado por el Estado, entonces él no obtiene esa justificación legal para matar. ¿Entiendes? Si encuentras que alguno de estos no aplica para él, no obtiene la defensa de terceros. Número 1, ¿de acuerdo? Quiero ser claro. Él falla desde el principio. ¿Cuál es el elemento número 1 en la defensa de terceros? El primero que él fracasa rotundamente. Rick, Rachel y Amy Chow, ambos deben estar libres de culpa por haber provocado el enfrentamiento. ¿Recuerdan esas preguntas que le hice a Andy? Y por cierto, lo otro que ustedes deben considerar es la credibilidad de los testigos. ¿Han visto a personas mentir antes? ¿Han visto a personas decir medias verdades? ¿Han visto a personas titubear antes con preguntas que realmente no querían responder? Ustedes ya han visto eso en la vida. Ustedes tienen la oportunidad de sentarse allá atrás y hablar sobre si consideran a Andy un testigo creíble o no. Pero una cosa que le pregunté fue, Andy, Cyrus todavía estaría vivo si ustedes se hubieran quedado en la gasolinera, ¿verdad? Y él dijo, sí, tienes razón. Pero luego decidieron intensificarlo. Ellos provocaron esta situación, ¿de acuerdo? Uno de sus abogados dijo, bueno, ya sabes, Cyrus estaría vivo si no hubiera tenido un arma. Y yo dije, nunca habrías sabido que tenía un arma, ¿verdad? Si solo te hubieras quedado en la estación Shell, siguiendo haciendo el trabajo que estabas haciendo. Quédate detrás de la caja registradora.
Y Rick, quédate allá atrás en, ¿cómo le llamas? Tu sala de vigilancia allá atrás. ¿Por qué no te quedas allá atrás? ¿Por qué estamos corriendo 130 yardas fuera de nuestra propiedad? Incluso después de que pierde sus zapatos y su celular, ¿por qué no simplemente nos detenemos en la propiedad? Si necesitamos ver en qué dirección va, pues lo vemos corriendo por ese camino recto y sabemos que es un callejón sin salida. Y tenemos todas estas fotos de él. Ahora tenemos un celular. Tenemos un zapato. Tenemos todas estas fotos de él. Tenemos su ropa. Teléfono celular, zapato. ¿Por qué nos complicamos las cosas cuando no tenemos que hacerlo? Pero de inmediato, la defensa de terceros falla. Chrome número 1. Un hombre adulto con décadas de experiencia eligió convertir la sospecha en persecución y la persecución en disparos. Fallamos de inmediato. Pero si consideráramos seguir adelante, él falla en las 4. Permítanme explicárselos para que quede claro. Pero si falla en cualquiera de ellas, no obtiene esa defensa. Pero en el punto número 2, Rick Chow debe creer o tener una creencia de buena fe de que Andy Chow estaba en peligro inminente de muerte o de sufrir una lesión corporal grave. Vimos esa caída y las consecuencias de la misma. Fue una caída tan violenta que provocó esas heridas en su espinilla. Cae de cara al suelo, según lo que dijeron varios testigos. Y luego, la marca AA justo ahí, ese sería el puntero láser, la linterna de la que tanto escuchamos hablar. Pero esa es una marca interesante, porque ¿sabes qué nos dice eso? Un par de cosas, en realidad. Nos dice dónde cayó Cyrus y se golpeó contra el suelo. Pero también, junto con esas heridas en su pierna, nos muestra lo violenta que fue la caída. Ese sería el lugar donde se golpeó contra el suelo. Y la única manera en que esto tiene sentido es si su pistola sale de su sudadera, golpea el suelo con tanta violencia que se desprende la linterna y ahí es donde quedó. Damas y caballeros, si ustedes son un chico de 14 años y saben que no se supone que deben tener esa pistola y te están persiguiendo personas y se te cae, lo primero que vas a hacer es recogerla y seguir corriendo, que es exactamente lo que hizo Cyrus Carmack Belton. Él estaba tratando de escapar. Pero como puedes ver ahí mismo, ahí es donde él cayó. Y sabemos que siguió corriendo porque su cuerpo fue encontrado más allá de esos 2 postes, pero ¿qué hay más adelante hacia donde su cuerpo se detuvo? Y justo ahí está ese casquillo. Eso es aproximadamente donde Rick Chow estaba parado cuando disparó el arma. Así que incluso después de ver dónde cayó Cyrus, Rick Chow todavía está avanzando hacia él, todavía moviéndose hacia donde finalmente vino a morir. No sé cómo describes tenerle miedo a este chico y estar aterrorizado por él, pero incluso después de que cae y supuestamente te das cuenta de que se le cae una pistola del bolsillo, sigues avanzando hacia él. ¿Cómo puedes decir ahora que le tenías miedo? ¿Y una persona razonable y prudente habría hecho esto? ¿Una persona razonable y prudente siquiera habría salido de la gasolinera Shell? La respuesta es no. Él falla en el punto 2 y falla en el punto 3. Así que finalmente se debe demostrar que Andy Chow no tenía otra manera probable de evitar el peligro de muerte o lesiones corporales graves más que actuar como lo hizo. ¿De acuerdo? No entiendo cómo puedes decir que estás retrocediendo cuando tú eras el que estaba persiguiendo a alguien, persiguiéndolo fuera de tu propiedad, persiguiéndolo 130 yardas por un camino en el que no tienes nada que hacer. ¿Cómo puedes decir entonces que estabas retrocediendo? No, tú estabas avanzando. Tú eras quien estaba provocando este problema. Tú lo empezaste y eres quien lo sigue provocando.
Rip Chao falla en los 4 puntos de la defensa de terceros y falla de manera espectacular. Solo tenemos que probar uno. El primero falla de inmediato. Les aseguro que falla en los 4. A estas alturas ya habría habido un disparo. Saben, hemos pasado mucho tiempo. Sé que a veces ha sido aburrido tratar de orientarlos con el panorama, pero es importante de verdad tener una familiaridad general con esta área de la que estamos hablando. Pero si estamos viendo esta imagen, que es una evidencia, ustedes ya han visto esos postes ahí varias veces, esos son como un buen punto de referencia. ¿Ven esta zanja de drenaje aquí abajo donde se encontró la mochila? Ese es otro buen punto de referencia. Detrás de nosotros estaría la gasolinera Shell en Park Lane Road y Ford es simplemente el final de la calle. Esto sería aproximadamente donde se encontraría ese accesorio de linterna láser. Pero de nuevo, ahí es donde la lógica nos dice que Cyrus cayó. Y la pistola aparentemente cayó al suelo, parte de ella estaba unida a la linterna láser. Ahí fue donde se encontró eso. Un poco más adelante, pasando donde él cayó, eso significa que Rich Child sigue avanzando más allá de donde ese chico cayó y continuó persiguiéndolo con su pistola. Ahí es donde se encuentra el casquillo. Justo ahí con la flecha verde. Detrás de esos árboles hay un conejo enterrado justo ahí. Sabemos por la cámara corporal que ahí es donde Cyrus se detiene. Ahí es donde muere. O sea, justo al lado del camino. Está en ningún lugar de Carolina del Sur. Disparado al lado del camino como un perro. Rodeado de extraños. La madre no estaba ahí. La abuela estaba allá afuera. Tenía miedo de entrar. El asesinato en Carolina del Sur se define legalmente como causar la muerte de otra persona con malicia premeditada. ¿Está bien? ¿Qué es la malicia premeditada? Solo quería definir malicia para ti. Este es Matisse. ¿Ven esto aquí? ¿Lo ven? Mírenlo. Así es como se ve la malicia aquí mismo. Mala voluntad o hostilidad. Sabemos cómo se siente Rick Chao acerca de quienes roban en tiendas. Bien, ha dedicado una gran cantidad de espacio en su tienda para exhibir e identificar a quienes roban en tiendas. No le agradan. Malicia. Es mala voluntad u hostilidad hacia otra persona. Es la realización intencional de un acto ilícito sin causa o excusa justificada y con la intención de causar un daño bajo circunstancias legales y con intención maliciosa o malvada. ¿Cuándo debe formarse la malicia y cuándo debe existir en la mente de una persona? El juez les dirá que no. La malicia premeditada no requiere que la malicia exista durante un tiempo específico antes de que se cometa el acto, pero debe existir en la mente del acusado justo antes y en el momento del disparo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debe haber una combinación de la intención maliciosa, la intención previa, es decir, perseguir a un chico por la carretera con una pistola al costado y el acto disparar. ¿Cómo se puede demostrar la malicia? Hay dos formas en que se puede demostrar. Puede ser expresada o puede ser inferida. No son diferentes. Solo cambia la manera en que pueden demostrarse. La malicia expresa se demuestra cuando una persona dice palabras que expresan odio o mala voluntad hacia otra, o cuando la persona se preparó de antemano para realizar el acto que después llevó a cabo. La malicia puede inferirse de una conducta que demuestre un desprecio total por la vida humana. Esto es malicia, aquí mismo. ¿Ustedes ven la malicia?
Así es como se ve la malicia. Un disparo en la espalda cuenta la historia mejor que cualquier testigo. El Estado debe probar su caso más allá de toda duda razonable. Este es el estándar de todos los casos penales desde aquí hasta Seattle, en todo Estados Unidos. El Estado debe probar su caso más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa eso? ¿Significa más allá de toda duda? El Estado tiene que probar un caso que haga que todos digan, ya no tengo ninguna duda sobre nada. No. Significa que si tienes una duda que sea razonable sobre si él es culpable o no, tienes una duda de que él sea culpable. Si la tienes, ¿es razonable? ¿Está basada en la lógica? Si lo es, entonces deberías declararlo no culpable. Esa es simplemente la ley. Así ha sido siempre. Pero si su duda sobre si él hizo lo que hizo no es razonable, o su duda no es realmente lógica, deben declararlo culpable. ¿Eso significa que tienen que estar 100% seguros de todo respecto a este caso? No es así. El juez les dirá que hay muy pocas cosas en este mundo que sepamos con absoluta certeza, y en los casos penales, la ley no exige pruebas que superen toda posible duda. Él va a decir que, con base en su valoración de la prueba, ustedes están firmemente convencidos. Lo puse en negritas porque para mí es la mejor manera de entender lo que significa más allá de toda duda razonable. Cuando regresen allá y estén hablando sobre los temas o lo que recuerdan sobre detalles específicos del caso, solo pregúntense, ¿estamos firmemente convencidos? Hagamos una votación. ¿Estamos firmemente convencidos de su culpabilidad? Y si todos levantan la mano, entonces lo declaran culpable. Así es como determinan si hay duda razonable o si la culpabilidad está probada más allá de toda duda razonable. ¿Estamos todos firmemente convencidos? Recuerden esas dos palabras. Lo va a decir 2 veces cuando les lea esas instrucciones. Firmemente convencidos. Así que cuando regresen allá y digan que era duda razonable otra vez, ustedes dicen, bueno, recuerdo que Dai le dijo firmemente convencidos. Eso era lo que tenemos que decidir. ¿Estamos firmemente convencidos? Cyrus siempre tendrá 14 años. Siempre será el comienzo del verano. El primer año de preparatoria nunca llegará para él. No tendrás la oportunidad de llamar la atención de una chica bonita. Tampoco llegará a sentir el rechazo. No estará en el baile de graduación con sus compañeros de clase. No tendrás la oportunidad de ser genial o de hacer ese tiro ganador. No tendrás la oportunidad de ser un perdedor. Nunca tienes la oportunidad de entender las cosas. Él nunca sentirá el beso de su abuela en su frente. Él no podrá tomar esa cerveza cuando cumpla 21 años, nunca volverá a atrapar copos de nieve con la lengua. Él no podrá sentir el sol en su rostro ese primer día cálido de primavera. Él nunca podrá encontrar su camino en este mundo que puede ser tan cruel pero tan hermoso. Él no será como este chico de 14 años. Y mirarse en el espejo. Y ver estas arrugas y estas canas que simplemente aparecieron de la nada. Y poder tocarlas y recordar los momentos y las experiencias detrás de ellas. Él siempre tendrá 14 años, solo y asustado, corriendo por ese camino, tratando de llegar a un lugar seguro, pero nunca lo logra. Sylvester, Stephanie Weston y yo caminamos ese tramo de Spring Street una docena de veces o más.
El aire simplemente se siente más pesado. La energía simplemente está rara. La tragedia de una vida truncada simplemente está impregnada en el ambiente. No lo puedo explicar. Y la pregunta no es por qué un chico de 14 años tiene una pistola. Es por qué un hombre armado de 57 años persigue a un chico durante 130 yardas sabiendo lo asustado que está y luego le dispara por la espalda. Sabes que esto está mal. Sabes que está mal. Estás completamente equivocado sobre ese chico. El señor Child, Rick Child, está completamente equivocado sobre esto. 14. 130 yardas. $1, un segundo. 21 gramos. A principios del siglo XX había un doctor. Él pensaba que podía medir el peso del alma humana. Él pensaba que era posible determinar el peso físico de un alma humana. Él midió a 6 pacientes, justo antes y luego justo después de la muerte. Y en uno de ellos encontró algo interesante. En uno de los pacientes determinó que había una diferencia de 21 gramos. Y así determinó, basándose en esa experiencia, que el alma humana pesaba 21 gramos. Uno de 6, un tamaño de muestra muy pequeño y no estaba bien documentado, pero aún así se volvió un concepto popular que el alma humana pesa 21 gramos. Sabemos que eso es una tontería hoy en 2026. ¿Cuánto pesa nuestro espíritu? Pesa 21 gramos. No, sabemos que eso es una tontería. Así como sabemos que la vida humana no tiene un valor que se le pueda poner, vale mucho más que la plata y el oro. Vale mucho más que esto. Tú lo sabes. Damas y caballeros tienen una decisión que tomar. Les agradezco por su tiempo y atención durante esta última semana y también hoy. Se los agradezco. Solo hay un veredicto aquí que dice la verdad. Solo hubo un veredicto que aborda lo que este hombre hizo y lo que este hombre quitó. Un solo veredicto. Ese veredicto es de culpabilidad. Eso es lo que les pido que hagan. Declaren a Rick Chow culpable de quitarle injustamente la vida a Cyrus Carmack Belton. Declárenlo culpable. Ese es el único veredicto que dice la verdad y que corresponde a la evidencia en este caso. Gracias.